Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, les invito el día de hoy en esta predicación a fijarnos en prácticamente una sola palabra, una sola acción, un solo momento de Jesús. Él, dice el texto evangélico, se entristeció, también lloró. ¿Qué significa esto? Si decimos que Jesús lloró porque su amigo Lázaro había muerto, solo por esa razón, pues no explica estas palabras, el hecho de llorar y de entristecerse, todo el contexto del pasaje evangélico. Porque no sería muy lógico que Jesús llora a sabiendas que Lázaro iba a resucitar, que iba a salir del sepulcro, que le iba a dar vida. Unos versículos antes se había dicho que Jesús sabía que él ya había muerto y también sabía que su muerte era para dar gloria a Dios y también para que reconozcan que él, Jesucristo, daba gloria a Dios. Entonces, si Jesús sabía todo esto, ¿por qué llora? Sabía que iba a resucitar antes de que llegase Jesús al sepulcro. Sabía que iba a resucitar cuando estaba en el sepulcro. Ya Jesús, ¿no? O sea, si es solamente porque Él se muere, la explicación no sería suficiente. Y he aquí una explicación que pienso es la mejor, con la cual nosotros podemos entender las lágrimas de Jesús y su tristeza. Bueno, más que tristeza, vamos a intentar traducir desde el mismo texto griego lo que significa este momento para Jesús. Hay un término griego que se dice así, tarazo, ¿no? Y hay otro término griego que se dice embriomai, ¿no? Y esos dos términos no implican o no quieren decir exactamente que Jesús estaba solamente llorando, ¿no? Sino que estos textos, o estas dos palabras, mejor dicho, expresan lo siguiente. Expresa indignación. Ese término expresa también conmoción interior, ¿no? Es una especie de mezcla entre ira, coraje y a la vez una especie de impotencia, ¿no? Que experimenta la persona frente a una situación muy dolorosa. Pero ojo a esto, si vemos mejor esos términos, nos damos cuenta que están haciendo referencia no tanto a la muerte en sí de Lázaro, porque si solamente por la muerte de una persona Jesús entraría en esta especie de ira santa, ¿no? Esta especie de irritación, que también se traduce así ese término que he mencionado, ¿no? Entonces, no se explicaría todo el texto. Pero, si es que Jesús está como irritado, está conmocionado, está realmente indignado de la situación, no debe ser por la muerte de Lázaro, sino tiene que ser por el hecho mismo de la muerte. No solamente por la muerte de Lázaro, sino por el efecto que tiene el pecado y la obra del demonio con la cual ha abierto las puertas de la muerte, y que el ser humano se encuentra entonces en ese riesgo de morir naturalmente y también morir eternamente. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, estas lágrimas de Jesús que se dan por indignación, se dan porque está irritado, se da por conmoción interior, no es solamente por la muerte de su amigo porque él iba a resucitar, sino que es un dolor, es un sentimiento tan fuerte interior de Jesús por el hecho mismo de la muerte, porque los seres humanos tenemos que morir, ¿no? Es decir, Jesús no está viendo tanto a su amigo morir porque iba a resucitar, sino que está viendo la muerte de todos los seres humanos.
que todos los seres humanos, a causa del pecado, tienen que pasar por ese estado tan feo, tan difícil. Ojo a esto, Jesús, al ver a los demás que estaban también llorando, él seguía conmocionado, ¿no? Eso quiere decir que Jesús miraba allí las lágrimas, no solamente de estas personas, porque después iban a estar contentas porque iba a resucitar Lázaro, sino que miraba las lágrimas de toda la humanidad. Esto es realmente maravilloso y muy profundo. No era solamente un llanto, no era solamente una tristeza, ¿no? Sino que era realmente una conmoción, irritación, repito, es también una especie de indignación que le mueve a dar un grito tremendo, ¿no? ¿Cuál es el grito final? Como diciéndole a la muerte, ya basta, ¿no? Deja de acosar a mis hijos, a mis hermanos, ya basta, ¿no? Y entonces grita, dice el texto bíblico, Jesús, diciéndole a Lázaro, Lázaro, sal de allí, ¿no? Sal de allí, ¿no? Es como decir, yo estoy sacando a toda la humanidad de las garras de la muerte. Entonces, todos creyeron en él. Esto tiene un gran mensaje para nosotros, porque Jesús nos está diciendo, el verdadero dolor, la verdadera indignación, inclusive sufrimiento que uno tiene que tener, cada cristiano, no es tanto por el hecho mismo de que alguien tiene que morir, porque igual después, ¿no? Tiene uno que resucitar porque el Señor nos lo ha prometido, ¿no? Sino que lo que Él está diciendo, ¿no? Con su llanto, y nosotros tenemos que imitarle, es el hecho mismo de esta desgracia que es el pecado, ¿no? Este horror que conlleva el pecado, que termina como efecto la muerte, ¿no? Pero sobre todo este estado en el que se encuentra el ser humano, ¿no? Que por sus pecados, entonces, como lo dirá también en la segunda lectura el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, ¿no? Que por el pecado vino la muerte al mundo, ¿no? Es decir, que esta mirada va justamente hacia la maldad, hacia el mismo pecado. Y entonces allí entra una cuestión para nosotros, y es, ¿por qué te entristeces? ¿Por qué quizá sientes cierto temor? ¿Por qué quizá tienes cierta nostalgia o cierto también ya miedo, ¿no? En esa situación que nos encontramos de esta pandemia, ¿no? ¿Acaso es solamente por el hecho de que uno va a morir? Pues eso no le entristece a Jesús, solo porque alguien va a morir, ¿no? Porque igual Él lo puede resucitar. ¿Qué te entristece? ¿Por qué lloras? Jesús nos enseña el día de hoy que deberíamos entristecernos, indignarnos, llorar, lamentar, no tanto por el hecho de la muerte, sino porque nosotros estamos siendo constantemente acosados por el pecado, y por ese pecado tenemos que morir. Hoy Jesús además hace un anuncio. Aunque el pecado tiene esa fuerza, ese poder en ustedes, yo voy a vencer a ese pecado. Y lo venció en la cruz. En consecuencia, en cuanto a la muerte en sí, estamos contentos, porque sabemos que vamos a resucitar. Pero nos tiene que doler el corazón y llorar deberíamos por el hecho del pecado, por lo que está haciendo, por cómo maltrata a los hijos de Dios. En esta dirección y con estos sentimientos, les invito a cuestionarse, ¿no? ¿Qué siento yo? ¿Cómo está mi perspectiva o mi visión de la muerte? ¿La veo con tranquilidad, con esperanza, diciendo, bueno, Jesús es mi todo? Si tengo que morir hoy, o después de 10 años, o de 50 años, eso es lo de menos. Sé que Jesús está conmigo. Pero sí, ese sentimiento de indignación y de irritación, ¿no? Frente al hecho del pecado mismo, ¿no? Cuestionémonos y terminemos con una palabra de aliento, ¿no? Digamos hoy al Señor, tú ya nos has hablado de el agua viva con la mujer que era samaritana, ¿no?
Nos has hablado ya de la luz con este hombre ciego de nacimiento. Y hoy nos hablas de la vida, ¿no? Agua, luz y vida, signos del bautismo. Señor, ya, estoy en ese tiempo de Cuaresma y ya me estoy preparando para renovar mi bautismo el día de la Pascua. ¿Qué hemos dicho? Luz, agua, vida. Justamente los elementos del bautismo. Señor, me estás formando, me estás renovando. Quiero llegar a la Pascua con estos símbolos que implican una vivencia interior en mi vida, ¿no? Para que pueda renovar mi fe en ti en esta solemne Pascua. Aún no se acaba la Cuaresma, quiero todavía disfrutarla, quiero todavía vivirla convenientemente. Y entonces una tarea para ustedes, queridos hermanos, durante toda esta semana es decir, Señor, esos sentimientos que tengo frente a las situaciones actuales, ¿realmente se parecen a tus sentimientos? ¿Qué me entristece? ¿Qué me alegra? ¿Qué me causa indignación? ¿Qué me irrita? Y entonces comparémonos con el Señor. Y así vamos a ir mejorando día a día para configurarnos con Él. A la Santísima Virgen María le pedimos esta gracia de poder imitar al Señor y de poder prepararnos para la Pascua y también de cuestionar nuestros sentimientos para que vayan modelándose según los sentimientos de Cristo. Que así sea.